Si echamos la vista atrás y miramos la trayectoria que ha llevado el podcasting en global a lo largo de estos años, ¿hubiéramos sido capaces de adivinar todo lo que ha crecido? ¿Os imaginabais todo esto allá por 2018? Hoy, en vez de mirar hacia el pasado, vamos a poner rumbo hacia el futuro para ver si la historia se repite. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Te gusta el podcasting? Entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y esto es Al otro lado del micrófono, tu cita diaria con el mundo de la producción de audio, de la producción de podcast y de las aplicaciones, eventos, curiosidades, recomendaciones, aplicaciones, en fin, de todo lo que tiene que ver con el podcasting que me rodea. Y en este episodio quiero ofreceros un informe publicado por la web Fortune Business News Insight, una web dedicada a analizar las perspectivas empresariales de crecimiento e inversión en los próximos años. Este informe, que ya os adelanto que es bastante optimista, luego os comentaré mi opinión al respecto sobre este informe, tiene un título, o bueno, espero que sea un subtítulo porque no me cabe en la cabeza que sea tan largo. Dice: Tamaño del mercado del podcasting, participación y análisis de la industria por compatibilidad del sistema operativo, Windows, Android, Mac, iOS, Linux, por implementación local y en la nube, por usuario final, individual, profesional y comercial empresarial, y pronóstico regional 2026-2034. Lo que voy a leeros a continuación es un resumen porque, según su web, el informe completo tiene 160 páginas que analizan los datos históricos del periodo que va desde el 2021 al 2024, cogiendo el 2025 como año base y pronosticando lo que creen que va a ocurrir desde el actual 2026 hasta el 2034. Y dice: el tamaño del mercado mundial del podcasting se valoró en 4,78 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 6,21 mil millones de dólares en 2026 a 50,04 mil millones de dólares en 2034. Yo no sé, estas cifras son, pero bueno, que son 6, casi 10 veces más, 9 veces más o menos. Bueno, 8, mucho. Exhibiendo una tasa compuesta anual del 29,80% durante el periodo previsto. América del Norte dominó el mercado del podcasting con una cuota de mercado del 36,56% en 2025. Bueno, antes de comenzar a daros datos sobre este informe, dejadme que os hable del patrocinador de esta entrega de Al otro lado del micrófono, que es Efemérides Podcast, el podcast presentado y dirigido por David Tella, que semana a semana te ofrece un nuevo capítulo con una efeméride por cada día del año, para que sigas aprendiendo qué ha ocurrido a lo largo de la historia en cada día del año durante sus 52 semanas. Y le pongo deberes a David para ver si allá por el 2034, allá por el 6 de mayo del 2034, me dedica un capítulo para recordar lo que voy a presentaros hoy gracias a este estudio publicado por Fortune Business Insight. Y oye, a ver si con suerte se cumplen sus previsiones. Y tanto David como yo pues nos hacemos multimillonarios, aunque estemos en España y no en Estados Unidos. Pero bueno, fuera de bromas, os dejo el enlace al podlink de Efemérides Podcast en las notas del capítulo y, por supuesto, en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, para que podáis suscribiros a través de vuestra plataforma favorita a Efemérides Podcast. Bien, continuemos con el estudio. El podcasting se diferencia de la publicación anterior de audio y vídeo en línea en los dispositivos de los usuarios suscritos al preparar y distribuir archivos de audio a través de Internet. Un podcast también es una importante estrategia de marketing. A través de los podcasts, los usuarios pueden promocionar su negocio y ampliar su alcance o mercado a la audiencia existente. Bien, hasta aquí de acuerdo. Creo que en cuanto a la diferencia de la publicación anterior se refieren a otro estudio anterior que sí que reflejaba los podcasts de audio y vídeo. Aquí parece que se centran solamente en el audio, pero bueno. El crecimiento del mercado se puede atribuir al creciente uso de podcasts en el aprendizaje y la enseñanza educativa, debido a su entrega sin esfuerzo de recursos de aprendizaje en audio y la flexibilidad de escuchar podcasts mientras se realizan otras actividades simultáneamente. Además, la cuota de mercado del podcasting está impulsada por la incorporación de tecnologías avanzadas en el contenido,
como la respuesta sensorial meridiana autónoma, ASMR. Eventos de podcast en vivo con pago y técnicas modernas de transcripción. Por ejemplo, AB Spotify. Creo que AB Spotify es Spotify en general, lo que pasa que la empresa en estos mercados en bolsa y demás creo que es AB Spotify, pero bueno, ofrece una tecnología de inteligencia de medios de transmisión llamada AD Studio, o estudio de inserción de anuncios, que permite a los promotores hipercontextualizar su contenido para dirigirse a las audiencias adecuadas en el momento adecuado. Nos enseñan un gráfico que dice el mercado del podcasting en Norteamérica, que yo imagino que esto será en Estados Unidos, no en Norteamérica. Aquí no creo que incluya Canadá, o sí, no lo sé, pero bueno. El caso es que valoran o calculan en 1,75 millones de dólares el mercado del podcasting allá por 2025, 2,27 billones, ya me parecía a mí pocos millones, no, billones. 1,75 billones en 2025, 2,27 billones en 2026 y respecto al resto de años no hay cifras, hay mucho crecimiento, ya digo que en 2034 calculo que será como 5 o 6 veces más, pero no pone la cifra concreta. Luego creo que sí que la desarrollan. Tendencias del mercado de podcast. Mayor enfoque en la diversidad y expansión de la audiencia de podcast para impulsar el crecimiento del mercado. Este mercado ha observado tendencias recientes como un aumento en la audiencia de podcast en comparación con el pasado. Esto se debe a una mayor inversión en la industria y a un aumento en el número de oyentes de podcast a nivel mundial. Dado que las empresas y redes de medios invierten en podcasts de alta calidad producidos profesionalmente para atraer a los oyentes y diferenciarlos de la competencia, ha habido un aumento en el contenido original. Además, un número creciente de podcasts con diversas opiniones y perspectivas sobre este mercado se centran cada vez más en la diversidad y la inclusión. Estas tendencias impulsarán el crecimiento del mercado del podcasting en los próximos años. Factores de crecimiento del mercado del podcasting. Aumento del uso de la tecnología impulsada por la inteligencia artificial para mejorar la entrega de contenido e impulsar el progreso del mercado. La inteligencia artificial, IA, está revolucionando la producción y entrega de contenidos. El crecimiento del mercado está impulsado por el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial para edición automática, transcripción y otros servicios de recomendación de contenido. Los desarrolladores de podcast están aplicando estas habilidades de inteligencia artificial para seguir el ritmo de las actualizaciones de optimización y producción de contenidos. La inteligencia artificial... IA. No sé a qué viene esta aclaración aquí en mitad del párrafo. Bueno, las aplicaciones de software impulsadas en contenido de podcasting para transmisión de música y servicios de transmisión por Internet impulsan el mercado. Pues bueno, pues esto es algo obvio, ¿no? Los avances de tecnologías basadas en contenidos como ASMR, que creo que no son esos susurros de ruidos que tocan los micrófonos, no, se refiere a los procesos de transcripción innovadores y eventos de podcast de transmisión en vivo también impulsan el mercado. Muchas organizaciones están integrando secciones específicas de podcast en sus blogs y otras redes sociales para desarrollar contenido interactivo, mejorar el tráfico del sitio web o mejorar las posibilidades de optimización de los motores de búsqueda. Mira, aquí me apunto yo. Estas dos últimas... secciones específicas en sus blogs. Bueno, mi blog es que es solamente de podcasting. Otras redes sociales para desarrollar contenido interactivo no lo hago mucho, pero bueno. Pero lo de mejorar el tráfico del sitio web o mejorar las posibilidades de optimización de los motores de búsqueda, esto sí, esto lo comparto al 100%. Vamos, de hecho os hablé ayer de esto mismo. Factores restrictivos. La falta de expertos en desarrollo de podcast. ¿Cómo que la falta de expertos en desarrollo de podcast? Yo estoy aquí. Que no falta. No. Somos muchos ya. Bueno, la falta de expertos en desarrollo de podcast y de concienciación del consumidor frena el crecimiento del mercado. Aquí así que ayudo yo. Yo soy mucho de concienciar al consumidor de podcast o a los futuros consumidores de podcast. El podcasting requiere dominar algunos elementos técnicos para generar un mejor resultado. Además, la conciencia de los consumidores sobre los podcasts puede obstaculizar el crecimiento del mercado debido a su naturaleza en constante cambio. Además, esta aplicación requiere conocimientos expertos. Por lo tanto, el crecimiento del mercado puede verse obstaculizado por problemas relacionados con la falta de expertos en desarrollo de podcasts y de concienciación de los consumidores. Bueno, yo creo que no, que cada vez somos más expertos en desarrollo de estos podcasts y también mucha gente que cada vez, bueno, a lo mejor respecto a el porcentaje que había en años anteriores, antes éramos más recomendando más podcasts y promulgando, ¿no? el consumo de podcasts, ahora somos menos, ¿no?
el consumo de podcast se ha disparado, pero no hay tantos metapodcasters, por así decirlo, que se dediquen a concienciar a los consumidores. Programa de segmentación del mercado del podcasting. Por análisis de compatibilidad del sistema operativo, la interfaz fácil de usar de Windows impulsó el crecimiento del segmento. Bueno, según la compatibilidad del sistema operativo, el mercado se divide en Windows, Android, Mac, iOS y Linux. El segmento de Windows dominó el mercado con una participación del 30% en 2026. Será en 2025, ¿no? Porque no llevamos ni un tercio de 2026. Bueno, el crecimiento del segmento está impulsado por la facilidad para desarrollar software de podcast por parte de las grandes empresas desarrolladoras. Estas empresas están invirtiendo significativamente en la creación de estas ofertas y en proporcionar interfaces fáciles de usar por los usuarios finales, lo que facilita que las empresas no gasten en equipos costosos. Se prevé que el segmento de Mac, que aquí tendrían que decir, bueno, el entorno Apple de escritorio, porque Mac pues, es la marca, ¿no? Pero luego hablan de iOS, pero bueno. Se prevé que el segmento Mac aumente la tasa de crecimiento anual compuesto más allá durante el periodo de pronóstico. El uso cada vez mayor por parte de los usuarios finales impulsa la expansión de este segmento. La demanda del sistema operativo durante el periodo previsto se verá impulsada por un aumento en la adopción de servicios Mac para grabar y editar archivos de música digital. Además, Mac también ofrece soluciones mejoradas para diferentes consumidores debido a su estructura de diseño. Mira, en esto también estoy de acuerdo. Yo fue de lo primero que me compré, antes de incluso de hacerme autónomo, me compré un Mac. Mira que yo era anti-Apple, pero reconozco que la estabilidad que tiene su sistema frente a Windows a la hora de grabar de cara a clientes, nada que ver. Por análisis de implementación, se está metiendo en aspectos demasiado técnicos, pero luego creedme que vuelve al entorno del podcasting y tiene un par de apartados que me gustaría mucho repasar con todos vosotros. Por análisis de implementación, la ausencia de costos incrementales por la implementación local impulsó el crecimiento del segmento. Según la implementación, el mercado se divide en local y en la nube. En términos de participación de mercado, el segmento local dominó el mercado en 2026. Yo creo que hablan de 2025, otra vez, pero bueno. Este modelo se refiere a la implementación de software de podcasting en las instalaciones de los clientes a través de su infraestructura de TI, de informática, o de sistemas de la información. Sin embargo, inicialmente requiere grandes inversiones y mantenimiento y no incurre en ningún costo incremental durante su propiedad. Se espera que el segmento de la nube haga crecer la tasa de crecimiento anual compuesto más alto durante el periodo de pronóstico. La escala, la flexibilidad, la seguridad y la gestión del centro de datos son factores clave que ayudan a que los podcasts en crecimiento utilicen la tecnología de la nube de forma más eficaz. Esta plataforma requiere una gran cantidad de datos y una potencia informática que los proveedores de servicios en la nube pueden proporcionar. Por análisis del usuario final. El segmento comercial empresarial lideró el mercado debido a una creciente demanda de métodos publicitarios modernos. Según el usuario final, el mercado se divide en individual profesional y comercial empresarial. Entre ellos, el segmento comercial empresarial lideró el mercado en 2026, otra vez. ¿Esto qué es? ¿El primer cuatrimestre de 2026? Porque no lo indican. Será el 2025, digo yo. Y se prevé que crezca significativamente a la tasa de crecimiento anual compuesto más alta durante el periodo previsto. Las empresas tienen menos formas de transmitir sus valores a los clientes de forma realista. Se desconfía y desagrada la publicidad tradicional, lo que genera una tasa de retención muy baja. De ese modo, los podcasts se convierten en una mejor fuente de publicidad. Según HubSpot, en 2023, el 51% de las agencias de marketing planean respaldar más podcasts como parte de su estrategia de marketing. Planearon, ¿no? Esto imagino que será una mala traducción porque se habla de 2023, pero bueno, me alegra mucho leer esto. Para particulares y profesionales, los podcasts ofrecen una plataforma única para la expansión creativa, el intercambio de conocimientos o la conexión con una audiencia internacional. Además, es una opción atractiva para que las personas de la industria creen sus podcasts debido a la flexibilidad y accesibilidad del software. Perspectivas regionales. Bueno, aquí no ofrecen mucho porque solamente nos dan los datos de Norteamérica y aquí dicen, imagino que será en el informe completo, que analizan América del Norte, Europa, Asia Pacífica, América del Sur, Oriente Medio y África. Y solamente nos ofrecen 0,80 billones
en Norteamérica, y esto está datado en el 2022 en este gráfico. América del Norte obtuvo una importante participación de mercado en 2022. El alto crecimiento en la región se puede atribuir a la rápida adopción de nuevas tecnologías y a una base de audiencia cada vez mayor. Además, el tamaño de la audiencia y la participación están aumentando en Canadá. Ah, mira, pues sí que tienen en cuenta Canadá. Pensaba que solamente nos hablaban de Estados Unidos. Los editores se centran en mejorar sus servicios publicitarios, mientras que las empresas implementan la estrategia de podcast de audio bajo demanda en sus plataformas. Según The Infinite Dial en 2023, el 64% de las personas en Estados Unidos han escuchado un podcast al menos una vez. Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a hable con un analista. No, esto es un clic, que no voy a hacer clic, nada. En cuanto a Asia-Pacífico, se prevé que Asia-Pacífico aumente significativamente a la tasa de crecimiento más alta durante el periodo previsto. El aumento en el uso de dispositivos digitales por parte de los consumidores, como teléfonos inteligentes y tablets, es el factor determinante en esta región. En cuanto a Oriente Medio y África, se proyecta que Oriente Medio y África serán testigos de la segunda tasa de crecimiento más alta del mercado durante el periodo previsto. La creciente adopción de podcast y la aparición de software de podcasting regional que se adapta a las preferencias del contenido globales llevaron a una proliferación de este mercado en la región. Los principales participantes del mercado se dedican a ofrecer software de podcasting mejorando para brindar promoción y crecimiento a individuos y empresas. Se centran en adquirir empresas locales y pequeñas para aumentar su alcance comercial. La mayor demanda de productos se atribuye a mayores inversiones, asociaciones estratégicas y fusiones y adquisiciones. Y aquí nos hablan de una lista de empresas clave en el mercado del podcasting, las cuales lideran asociaciones, fusiones y adquisiciones en cuanto a las estrategias de desarrollo de productos para aumentar su alcance. Y estas listas de empresas que quieren destacar, esto es una de las cosas que también quiero destacar yo, porque me ha parecido muy acertado. Aquí lo típico sería que nos hablaran que sí de YouTube, de Apple, de Google, incluso de las redes sociales, pero no. Se centran en aplicaciones o plataformas como Riverside, Podbean, Spotify AB, sistemas de Hindenburg, que creía que entraba alguien en el estudio, en Hindenburg, Zencastr, Adobe, Muse Group y colaboradores, los actuales dueños de Audacity, Podcaster, Cocos Incorporated y Alitu. La verdad que hay algunos que no conozco, pero el resto, como veis, son plataformas de podcast de las de toda la vida. Vamos, más de toda la vida que Audacity, pues no sé, no se me ocurre Levelator, a lo mejor, que es tan antigua como Audacity, pero el resto, Riverside, Zencastr, Adobe, Spotify, bueno. Desarrollos clave de la industria. Y esto también es otro apartado que quería traer aquí. Hacen una especie de retrospectiva en cuanto a estas empresas y algunos hitos que consiguieron. Sobre todo se centran en 2023. No sé si es que no han encontrado datos de otros años, pero bueno, creía conveniente traeroslo. Dice, en diciembre de 2023, Riverside se asoció con Anchor de Spotify. Esta integración es paralela al lanzamiento de Spotify de una función de podcasting de vídeo para países de habla inglesa. Con esta función, los usuarios pueden transmitir sus podcasts de vídeo con un solo clic y llegar a la base de usuarios de Riverside suscribiéndose a Spotify mensualmente. En diciembre de 2023, también Riverside lanzó una aplicación para iOS que permite a los invitados escuchar Riverside FM desde sus teléfonos. Yo creo que más que escuchar se refiere a utilizar. Y también grabar contenido de manera profesional. En noviembre de 2023, Acast, una empresa de podcast, colaboró con Proximic de Comscore, un proveedor de soluciones de audiencia y orientación de contenido para la activación de medios. Esta asociación tenía como objetivo, o tuvo como objetivo, permitir a los anunciantes de podcast de todo el mundo dirigirse a audiencias sin cookies. En septiembre de 2023, Spotify lanzó la traducción de voz en el impulso del podcasting utilizando IA. Esta traducción de voz utiliza la voz del podcaster para traducir los episodios a diferentes idiomas, todo con la voz del podcaster. Fijaos que esto sí que ocasionó bastante revuelo en su día, pero yo juraría que no se ha utilizado. Bueno, yo no conozco a nadie que diga, ay, sí, yo escucho el podcast de Joe Rogan traducido en español. A lo mejor en YouTube, que sí que se usa un poco más porque te lo hace automáticamente, pero tampoco lo veo yo muy... Bueno.
Agosto de 2023. Podbean lanzó su tan esperada integración en el servicio de suscripción de Apple Podcast. Esta integración permite a los podcasters ganar dinero con su contenido y llegar a audiencias más amplias al ofrecer una experiencia perfecta entre creadores y oyentes. Y para cerrar, nos plantean una serie de dudas, una serie de preguntas frecuentes que yo personalmente creo que es interesante conocer y que voy a leeros a continuación también porque, oye, creo que puede ser interesante. ¿Cuánto valdrá el mercado mundial del podcasting para 2034? Según Fortune Business Insight, la web de este informe, se prevé que el mercado alcance los 50.040 millones de dólares en 2034. Qué cifra tan rara, 50.040. Bueno, 50.040 millones, claro. ¿Cuál fue el valor del mercado mundial del podcasting en 2025? En 2025 el valor del mercado se sitúa en 4.780 millones de dólares. Fijaros que antes hablamos de 50.040 millones y ahora son, bueno, el año pasado fueron, no llegaron a 5.000 millones de dólares, 4.780. ¿A qué tasa de crecimiento interanual se prevé que crezca el mercado durante el periodo de pronóstico 2026-2034? Se prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual de 29,8% durante el periodo previsto. ¿Cuál es el principal usuario final del mercado? En 2026, el segmento comercial empresarial lideró el mercado. ¿Cuál es el factor clave que impulsa el crecimiento del mercado? El uso cada vez mayor de tecnología impulsada por la inteligencia artificial para mejorar la entrega de contenido y ayudar al crecimiento del mercado. ¿Quiénes son los mejores jugadores del mercado? En cuanto a esto se refiere no a jugadores, sino a empresas. Dice Riverside FM, Podbean, Spotify, Hindenburg, Zencastr, Adobe, Muse Group y contribuyentes, Audacity, Podcastle, Cocos Incorporated y Alitu son los principales actores del mercado global. ¿Qué región tuvo la mayor cuota de mercado en 2025? América del Norte dominó el mercado del podcasting con una cuota de mercado de 36,56% en 2025. Y por último, ¿qué región se espera que muestre la tasa de crecimiento más alta durante el periodo de pronóstico? O sea, de aquí al 2034, se espera que Asia-Pacífico muestre la tasa de crecimiento más alta durante el periodo previsto. Y por otro lado, perdona, es que se me ha minimizado esta ventana. Bueno, pues una vez cerrado el informe ya leído al completo, que la verdad me ha parecido bastante interesante porque, bueno, pese a que estará traducido e incluso realizado con muchos datos, inteligencia artificial, habría que leerse el informe completo con sus 160 páginas. Lo he solicitado, pero me extraña que me lo envíen porque además te piden un dineral por estos informes, aunque dicen que el primero es gratis. A ver, lo mismo me ha llegado en lo que estoy grabando. No. Lo he pedido y me han pedido aquí mi número de teléfono, mis datos, no sé qué. Yo creo que se creen que voy a comprarles un informe de estos y ya os digo yo que no, porque los precios son desorbitados, ¿no? Lo siguiente, y además que no me voy a leer 160 páginas de un informe de crecimiento porque pese a que me dedico a esto, creo que no es necesario que me meta tanto en este tipo de informes. Pero bueno, una vez leído el informe, o al menos el resumen, varias cositas al respecto. En primer lugar, aclarar que todas las previsiones que nos dan hablan de Norteamérica o Estados Unidos y de la industria del podcasting en general, no de España. Hay que tener en cuenta, ni de España ni de Europa siquiera, o de Latinoamérica. No. Hay que tener en cuenta que cada vez más gente trabaja en el sector, en esta industria, y no me refiero solamente a que hay más creadores de podcast, sino a que hay muchos más equipos técnicos, hay muchos más anunciantes, hay muchos más oyentes, empresas, salas de grabación, salas de eventos, formatos de podcast, en fin, que esto cada vez es más grande. Y esto no quiere decir que los 50,04 mil millones que prevén que va a mover la industria en 2034, no sé si solo en Estados Unidos, me parece que era, nos vayan a caer a todos en los bolsillos, en nuestros bolsillos, entre comillas. No, dudo mucho que ni siquiera lleguen al menos a España todos esos chorrocientos mil millones, pero al final, si echas cuentas, pues se mueve bastante dinero entre unas cosas y otras. Eso no quiere decir que los podcasters ganen mucho dinero, ni siquiera los estadounidenses, sino que cada vez hay más gente trabajando en esta industria y eso también es positivo.
Por otro lado, algo que me ha gustado mucho del informe es que destacan algunas de las empresas clave que verdaderamente son importantes para nosotros, incluso yo que vivo tan alejado de Norteamérica, como son pues Riverside, Zencastr, Audacity, aunque no lo uso mucho, pero bueno, Adobe también lo utilizo, Spotify también lo utilizo. Bueno, aquí lo normal en un informe típico que incluya el vídeo y demás es que apareciese YouTube o incluso Apple Podcast, que ahora está incluyendo vídeo. Sí que aparece Spotify, pero dejan de lado las redes sociales, cosa que me alegra porque realmente ven que o se han enfocado en los podcasts puramente dicho, nada de cortes de redes sociales, nada de video podcast, no, aquí hablan de podcasts clásicos, ¿no? Así como también conviene destacar de este análisis de los desarrollos clave que han marcado respecto a los años anteriores, ¿no? Esa retrospectiva que han hecho, aunque me da la impresión de que solamente se han enfocado en 2023, porque no hay nada de otros años, pero bueno, oye, me gusta, ¿no? Que hagan, ojalá encontrasen más web que te hicieran esa especie de arqueología podcastera parecido a lo que hago yo, pero de otros hitos, ¿no? De otros años. A lo mejor, mira, me da una idea para un capítulo e investigo un poco sobre qué pasó en 2021, qué pasó con estas grandes empresas. Ah, pues mira, en esta fecha compraron esto, cerraron esto otro, bueno. Y ya por último, yo no sé si alcanzaremos o alcanzarán los Estados Unidos o América del Norte esas cifras de 50,04 mil millones o billones de dólares que prevén para el 2034, pero viéndolo un poco con perspectiva, ahora en 2026, quedan todavía 8 años para esto, yo apostaría a que ni yo ni ninguno de los aquí presentes o de los aquí escuchantes hubierais apostado a que el podcasting ha llegado hasta donde está ahora, a día de hoy, hace 8 años. O sea, en 2018. Que sí, que está claro que han pasado muchas cosas que nada tienen que ver con el podcasting y muchas de estas cosas que han pasado durante estos 8 años han ocasionado muchos cambios, no solamente en el podcasting, sino en toda la sociedad en general, pero seguramente pasarán muchas otras tantas cosas de aquí al 2034 y eso hará también que el podcasting evolucione. Yo me imagino que a mejor, o al menos a algo más grande, no sé si mejor o peor, pero más grande seguro, porque esto está en continua expansión. Sí que es verdad que han ocurrido cosas que a lo mejor te gustan más o te gustan menos, pero todo eso ha hecho que nada tenga que ver el podcasting de hoy en día, en 2026, con ese podcasting de 2018, por no hablar de 2009, cuando yo empecé a escuchar podcast, o de 2004, cuando se acuñó por primera vez el término podcast. Pero bueno, veremos a ver cómo queda todo esto y si hay una 15ª temporada de este podcast allá por el 2034 y yo sigo grabándolo, que a lo mejor, oye, viene una empresa y me lo compra y es otro presentador o presentadora, pues a lo mejor ese presentador o esa presentadora os trae un informe de previsiones como este, pero dentro de esos 8 años. Y nada más, como cada día os dejo el enlace a este informe en las notas del episodio, creo que es bastante interesante y bueno, aunque quizás sea un tanto artificial en algunas cosas, que esté traducido y bueno, a mí la verdad que me ha gustado bastante leerlo, por eso quiero que le echéis un vistazo y para ello os lo dejo en las notas del episodio y también en la web del proyecto que es alotroladodelmicrofono.com. En esta web podéis encontrar todos los episodios anteriores ordenados por fecha. Acceder también al canal de Telegram o al canal de WhatsApp para no perderos nada en lo referente a este proyecto y también suscribiros a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por Escrito, que por cierto, ayer publiqué nueva edición y si lo deseáis, si os ha gustado mucho este capítulo os sirven de mucho los capítulos de cada semana, podéis apoyar este proyecto de Metapodcast Diario a través de Ko-fi mediante una suscripción o incluso patrocinando las próximas entregas de este Metapodcast. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.